días. Vamos a ver cómo se accede a los flujos o streams desde JavaScript. Los streams o flujos son el interfaz que nos da JavaScript, bueno, y muchos lenguajes, de acceso a los flujos de datos que hay en el sistema o en las partes de nuestro programa. En JavaScript, las clases de tipo stream o la clase stream es una instancia de event emitter porque, bueno, como todo, son todos los elementos que manejan comunicación con el exterior, utiliza los eventos para sincronizar estas interacciones. La clase stream tiene otra clase que es la clase readable, que es la clase que nos da acceso a los flujos de entrada, que se maneja también con eventos y métodos, que son estos de aquí y otros más que pueden encontrar en la documentación que tienen aquí. La clase writable de stream también es una clase que se maneja con eventos y con métodos y a través de ellos nos da acceso a los flujos de salida para que nosotros podamos escribir cosas y enviarlas hacia el exterior. Igual que la clase readable nos permite meter en el programa cosas que vienen del exterior. Vamos a ver un primer ejemplo utilizando los tres streams más típicos que tienen los procesos en los sistemas operativos, sobre todo los que de alguna forma se inspiran en el modelo que utilizó Unix para los procesos, que son el flujo de entrada, el flujo de salida y el flujo de error. El flujo de entrada es por donde nosotros mandamos información a un proceso. Se ha denominado tradicionalmente en esos entornos stdin, que viene de Standard Input, y es la entrada estándar que normalmente está asignada al teclado, de forma que lo que vamos tecleando, si leemos ese flujo, pues lo podemos coger en el programa. En JavaScript, para poder acceder a lo que tecleamos, primero que tenemos que hacer es activar el flujo. Eso se hace con el método resume. Entonces, si a stdin, que es el flujo de entrada estándar de nuestro proceso, de hecho, estos son propiedades de process, son objetos a los que accedemos porque están metidos en propiedades de la clase de la propiedad process, pues lo que hacemos es, le invocamos este método resume y con eso se activa. Ya todo lo que tecleemos a partir de ese momento podrá entrar al programa. Además, para que, digamos, los streams estos puedan interpretarse correctamente en nuestro programa, necesitamos definir cómo están codificados. Vamos a decir que están en ASCII porque lo que tecleamos, digamos, pues van a ser caracteres normalmente ASCII. Nosotros a lo mejor deberíamos identificar si estamos en España isolatin 1, pues con eso accederíamos a los teclados isolatin 1 perfectamente. Pero ASCII pues funcionará en cualquier entorno, digamos, que utilice un alfabeto de tipo latino. Solo, por supuesto, para los caracteres de tipo inglés. Bueno, y una vez que ya hemos abierto el flujo y hemos definido la codificación en la que van a llegar los octetos que nos llegan del exterior, entonces pues creamos un manejador de datos. Entonces, un manejador de datos es un manejador de eventos, del evento data, que es el que define esta clase, que se va a activar cuando nosotros acabemos de teclear una línea, es decir, cuando hayamos tecleado un texto y demos al retorno de carro, al return, al entrar. Entonces, en ese momento se disparará este evento y se ejecutará este manejador, que es la función que damos nosotros a continuación. Y en el parámetro line se nos pasará la línea que acabamos de pasar codificada en ASCII. Por eso, este parámetro línea simplemente lo que hacemos es escribirlo, utilizando el método write de la clase writable, que es la que hay que utilizar para enviar cosas por los flujos de salida. stdout es el flujo de salida estándar, es el flujo que comunica con la pantalla, y por lo tanto, cuando hagamos process.sdout.write y le pasemos esta línea, este string lo veremos en la pantalla. Bueno, ¿por qué vemos nosotros dos veces? Esto es la ejecución de este programa. Si nosotros invocamos este programa, que está en la librería de programas que les pasamos, es el programa stdout.js, si nosotros lo activamos, digamos, lo ejecutamos en modo comando y lo que se queda es esperando, digamos, a que tecleemos. Si tecleamos hola, hola y damos retorno, entonces en ese momento, pues digamos, a medida que vamos tecleando, vamos viendo lo que tecleamos y en el momento de dar a retorno nos sale otra vez el mismo string y se queda esperando a que sigamos tecleando. ¿Por qué hace esto? Porque los ordenadores tienen un eco automático en el tecleo, para que nosotros vayamos viendo lo que vamos tecleando y veamos si hemos introducido errores o veamos cómo va saliendo. Eso es lo que se llama el eco.
Como además nosotros aquí escribimos otra vez esa línea, por eso sale dos veces. Esta es la del eco y esta es la siguiente que nosotros sacamos con una escritura en el flujo de salida, en stdout, del flujo estándar de salida. stderror es además el flujo de errores, es un flujo que manda los mensajes de error. Como aquí no ocurren errores, pues no salen. Este flujo está también asignado a la pantalla, normalmente de forma que si hay mensajes de error, pues lo veamos así entremezclado entre lo que va escribiendo el programa. Además, en estos flujos hay que tener en cuenta que los flujos se pueden cerrar. Los flujos se pueden cerrar enviando caracteres especiales. Normalmente es un control D o un control C. Nosotros damos control D o control C aquí, en lo que vamos tecleando, después de esto aquí, automáticamente, digamos, el flujo se cerrará, con lo cual, digamos, el programa acabará, porque al cerrarse el flujo, digamos, el manejador desaparece y eso es lo que indica Node.js que la ejecución de este programa ha terminado y entonces nos volverá el prompt y volveremos a la shell de Unix. Aquí estábamos dentro del intérprete interactivo de Node.js, que es el que nos estaba leyendo las cosas. Vamos a ver en qué se diferencia escribir sobre stdout de hacer un console log, porque son cosas muy parecidas. Y para que empecemos a entender cómo está implementado console.log. Console.log es un método que nos viene en pues, los módulos estos que nos trae asociados a Node.js, que nos las librerías que trae Node.js, que nos permite sacar cosas por la consola. Pues bien, esto simplemente hace, digamos, escribir lo que nosotros le pasamos en stdout utilizando un write y luego pasándole un retorno de carro al final. De forma que, bueno, pues lo que hace es lo mismo que un write más un retorno de carro al final. Por eso si nosotros en el programa anterior tenemos la primera parte igual, pero en el manejador, en vez de poner un process.stdout.write, la línea, ponemos un console.log.line, básicamente vemos lo mismo más una línea en blanco, que es este retorno de carro adicional que mete el console.log, porque el console.log está pensado para ir sacando líneas a la consola, por eso mete un retorno de carro. Nosotros simplemente pasamos el texto y él saca el texto más un retorno de carro para que el siguiente console.log que hagamos salga en la línea siguiente. Ahora ya se entiende un poco más cómo se relaciona esto con los flujos estándar del proceso, que son los que se están utilizando en realidad. Vamos a ver por último en este tema cómo se pueden hacer entradas o lecturas y escrituras más eficientes accediendo directamente a los streams. De forma que cuando leamos ficheros o cuando escribamos ficheros, pues podamos acceder a los bloques individuales. En el módulo FS que vimos anteriormente, hemos visto lecturas en bloque de ficheros y escrituras en bloque, en las cuales pues hacíamos una lectura en bloque cuando se había leído todo el fichero, entonces se nos daba el evento de terminación de que ya la lectura había finalizado, se nos pasaba un string o un objeto con todo el contenido y ese objeto se lo pasábamos a un método de escritura para escribir ese contenido en un fichero en una sola operación de Node.js. Eso es poco eficiente y es sencillo y claro, pero poco eficiente. Por eso existen otras formas de acceder, y eso es accediendo a través de los streams directamente. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo que accede a estos streams de lectura y escritura de ficheros, que están accesibles también a través del módulo FS, aunque existe un módulo streams que nos da acceso todavía de más bajo nivel. Si queremos utilizarlo, el que quiera lo puede mirar en la documentación, pero nosotros aquí no vamos a ilustrarlo. Entonces, nosotros en este pequeño ejemplo, que es un ejemplo ya un poco más complejo, lo que vamos a hacer es bueno, acceder solo a los streams a través del módulo File System, FS. Luego vamos a hacer una nueva versión del programa de copy anterior, pero más eficiente. Entonces, este nuevo copy va a tener la misma sintaxis, node copy, origen y destino. Por eso comprobamos, lo primero que hacemos en el programa es comprobar si este comando se ha invocado con estos 4 parámetros, es decir, es el comando node con copy, con el de nombre copy, que tiene aquí origen y destino. Si no se ha invocado con 4 parámetros, hacemos exit y esto acaba, y si se ha invocado, entonces pasamos a hacer la copia. Lo que hacemos es abrir, en la variable readStream, crear el stream de entrada al fichero que vamos a leer, al fichero origen,
Por eso hacemos fs, que es donde hemos guardado este módulo, le pasamos el método, le invocamos el método createReadString pasándole el argumento 2 de los parámetros, que es el origen, es este de aquí. Por eso aquí se crea el stream de lectura sobre el fichero origen. Con eso tenemos un stream donde ya se van a generar eventos cada vez que se lee un bloque del disco. Aquí creamos el stream de escritura invocando sobre fs. Esto es una ilustración de cómo funcionan los módulos JavaScript. Aquí lo que hemos cargado es un módulo. El módulo pues tiene métodos que vienen en este objeto de retorno. El otro método de retorno que utilizamos es createWriteString, al que le pasamos el nombre del destino, que es el argumento 3 de argv. Entonces con eso se nos abre el fichero que tenemos que escribir, sobre el que tenemos que escribir en modo escritura. ¿Y cómo los conectamos? Pues los conectamos con otro método que tiene fs, que es pipe, que se puede invocar sobre un objeto de tipo readStream, pasándole como parámetro el byteStream. Con eso conecta, digamos, el stream de entrada con el stream de salida, con una especie de pipe como estos que tiene Unix, de forma que los bloques que van llegando, digamos, desde la lectura del fichero origen, se van escribiendo en cuanto llegan en el fichero destino. Y de esa forma, la lectura, digamos, no se realiza como una operación separada donde se leen primero todos los bloques, se ensambla el contenido entero y este contenido, una vez que está entero, se pasa a la escritura y se escribe entero, sino que es cuando llega un bloque, se pasa a la escritura y se escribe. Cuando llega el siguiente, se escribe. Y así tenemos un proceso mucho más eficiente, que es como hay que hacer estas lecturas y escrituras en los procesos de verdad. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.